Y continuamos con la presencia de la doctora Gloria Pisuto, Alejandro D'Angelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Claudio? Representante de la Fundación Pisuto, entidad que trabaja sobre todo lo que es fibromialgia, estrés crónico. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, viendo otra de las facetas de la fibromialgia, que es en este caso el dolor miofacial y la disfunción muscular. Pero tenemos que volver a caer en lo mismo por la cuestión esta de que hay veces que este dolor miofacial no es reconocido por los profesionales. Entonces llegamos a la conclusión que, o la pregunta o la duda que se transmite a mucha gente, si la fibromialgia realmente es un mito, si esto es una cosa que no existe. No, la fibromialgia de hecho no es un mito, tampoco es un mito que curse siempre con depresión. Fíjate que en el año 1947 Bowland, que fue un gran investigador de reumatología, al encontrar estos dolores miofaciales, que el músculo está puesto como en una bolsita, y eso se llama fascia. Entonces, el dolor muscular tensa la fascia y provoca dolor muscular en distintas partes del cuerpo que cuando vos lo tocas está duro. Sí. Entonces este doctor, en el año 1947, como estos dolores no se podían, no es lo clásico del dolor, hinchazón, edema, calor, ponerse colorado, dijo, esto es un reumatismo neurasténico o esto es un dolor de tipo psicógeno. Claro. Este postulado, que lleva casi 70 años, actualmente cuesta salir de ese postulado como no reconocer los estudios que se hacen posteriormente, es decir, lo que hizo Bowland suma a todo lo que nosotros seguimos haciendo y seguimos investigando. Bien. ¿Por qué neurastenia? Neurosis implica grupo de nervios y astenia con la histeria está asociado con los pacientes que se quejan de dolores, pero que en realidad no tienen una entidad orgánica. Y realmente estas enfermedades son orgánicas. Claro. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados los médicos a ver un paciente con dolor ante una fractura, ante una lesión de la piel, pero en esto que no se observa nada y vemos que el paciente se queja de dolor, parece ser que lo inventa. O sea, el paciente se presenta, dice, me duele, en este caso hablamos de dolor miofacial, son dolores en la cara, ¿no? De la cara y de todo el Y cuerpo. de todo el cuerpo. Y al no haber ninguna causa aparente, el médico ¿qué dice? Esto es psicológico, digamos, psiquiátrico. Señora, usted tiene todo bien, usted está inventando. Señora, deje de mentir, disfrute de la vida. Esto no es verdad. Tómese las cosas de otra manera. Tómese las cosas de otra manera. Vaya al psiquiatra. Y fíjate una cosa, nada tiene que ver fibromialgia, que es un síndrome sensitivo central, con la depresión. La población general puede sufrir depresión en un 10 a un 15%. Fibromialgia puede estar asociada a una depresión con el paso de los años en un 30%. Claro. Pero fíjate, la diabetes, la esclerosis lateral amiotrófica, la artritis reumatoidea, el HIV puede estar asociado entre un 50 y un 80% con la depresión. Claro. Sí lo sería, sí estaría asociada si la fibromialgia fuera una enfermedad psiquiátrica, ahí sí. Que no es enfermedad psiquiátrica, Claro, por eso ahí siempre está el error. decimos, Ahí está son el dos error. polos diferentes. Los síndromes sensitivos centrales, que con los años pueden terminar en una depresión, Bien. y el paciente psiquiátrico depresivo, que con los años puede terminar con dolores musculares, Bien. miofaciales o agotamiento. Vamos a ver, Alejandro, cómo sería un cuadro clínico de un dolor miofacial provocado, en este caso, por una fibromialgia. Sí, en realidad hay que hacer una diferenciación entre ambas enfermedades que, como dijo la doctora, aunque comparten ciertas similitudes, no son iguales. Primeramente, la fibromialgia es una enfermedad que ya existe desde hace muchísimo tiempo, pero que la Organización Mundial de la Salud estableció en 1992 una serie de criterios para poder diagnosticarla. En este caso, principalmente, esos criterios consistían en que un paciente con fibromialgia presentaba dolor de tipo generalizado. Es decir, este dolor afectaba todos los cuadrantes del cuerpo. Distinto es en el caso del síndrome miofacial, que puede afectar quizás solamente la cara, y tiende más a la regionalización. O sea, es un síndrome que se caracteriza principalmente por la producción de elementos locales o irradiados de un punto determinado que afecta a una determinada localización. Claro. En cambio, la fibromialgia, si bien no es una enfermedad psiquiátrica, hay una gran tendencia a que fuera determinada por un gatillo psicológico, una consecuencia de un factor emocional, la pérdida de un ser querido, un trastorno, una pelea, y eso tiende a caracterizar la patología. Claro. También hay una diferencia principal la que consiste en que
La fibromialgia es más frecuente en las mujeres, una relación casi 1 a 7 con el hombre. El síndrome miofacial no tiene tanta diferencia en esa relación, pudiendo afectar paralelamente tanto al hombre como a la mujer y con una diferencia aún menor, casi 3 a 1, 2 a 1, si realizamos una comparación. Principalmente también hay que determinar que el tratamiento entre ambas patologías también difiere de lo que sería. Bien. Bueno, vamos a ir viendo un poco también esta relación con el pasado traumático de la persona, incluso de los padres del paciente. Vamos a ver todo, incluso porque trajimos esta muñeca aquí pecosa, después del corte. Ya venimos con más. Cuando volvamos, gimnasia integral, cuerpo, mente, alma. Espérenos. Continuamos con Gloria Pisuto, con Alejandro D'Angelo, hablando de lo que es fibromialgia, y dentro de la fibromialgia el dolor miofacial, la disfunción muscular. Y bueno, entre las causales sabemos que existe el estrés crónico, ¿no? Que produce un circuito de dolor que se va autogenerando. ¿Cuáles son las causas? Muy frecuentemente el paciente que consulta al consultorio, cuando presenta dolor y no tiene una causa específica o demostrable por algún método, se tiende a categorizar como que tiene fibromialgia y se otorga un tratamiento empírico y muchas veces erróneo. Así como hay gatillos psicológicos desde el punto de vista emocional, hoy en día no tenemos que olvidar que vivimos inmersos en una vorágine bastante intensa y desde el punto de vista laboral también puede ser un factor que produzca una alteración bastante importante. Aquellas personas que trabajan de noche o que trabajan horas extras para poder ganarse la vida, muchas veces tienden a expresar esto en una manera de estrés. Claro. Y esto, como es algo que tienen que realizar durante todos los días, se transforma en un estrés crónico. De esta forma es cuando se van produciendo la aparición de diferentes síntomas que pueden ser fácilmente confundidos con un cuadro de fibromialgia. Pero estamos hablando de 3 entidades diferentes: estrés crónico, fibromialgia y un síndrome miofacial, que pueden ser categorizados de forma distinta. Pero muchas veces el médico, al ver que no tiene una rápida respuesta o un rápido diagnóstico mediante otros métodos, tiende a realizarlo o a englobarlo dentro de un solo síndrome. En este caso la fibromialgia, que hoy en día es el síndrome que abunda mucho en el vocabulario médico. Claro, el factor común es el dolor. El factor común es el dolor, pero hay que hacer un correcto interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo, que eso es lo más importante en beneficio del paciente. Claro, o sea que podemos tener dolor, si lo decimos en palabras simples, por estar estresados. Hoy en día tener, ¿y a qué me refiero con estrés? Hoy en día vivimos muy pegados al televisor, muy pegados a la computadora, que eso nos llevan a posturas que determinan la contractura muscular y la aparición de diferentes puntos gatillos, que es lo que determina el síndrome miofacial. Entonces esto es también lo que favorece que una persona tenga una contractura crónica, que puede ser producto de un estrés crónico o puede ser producto de un síndrome miofacial. Es por eso que para poder tratar de forma correcta al paciente hay que interrogarlo de forma correcta y diagnosticarlo de forma correcta. Bien. Bueno, vamos a ver el tema de cuáles son los músculos más afectados por estas enfermedades. Mira, acá preparamos una muñeca y realmente si uno ve esta muñeca, los puntitos rojos están mostrando todas las zonas de dolor que presenta. Hay que reconocer que la musculatura tiene el 40% de lo que es del cuerpo. Fíjate que ninguno de los puntitos está sobre articulaciones. Una de las características más afectadas es la cara, en lo que sea articulación temporomandibular, arco superciliar, y sienten como una corriente eléctrica, describen los pacientes, o como una sensación de ácido que los quema, que viene desde la cabeza hacia abajo. También toma la región de los dientes, la región dental. También se ha visto en la parte posterior de las orejas. En la parte posterior todo lo que sea cervical, todo lo que sea trapecio, todo lo que sea músculos paravertebrales, glúteos con los músculos piramidales, la parte posterior de ambas piernas, los talones de Aquiles. Y si vamos hacia adelante, el empeine, la planta de los pies, toda la parte anterior de la antepierna, la parte anterior de los cuádriceps o de los muslos, y también, si ustedes se fijan, hacia los costados también afectan esos dolores. ¿Son las posibilidades de dolor o hay gente que realmente le duele todo esto? Tenés distintas variantes, por eso no decimos siempre que la enfermedad es una. Hay un axioma que dice... Claro, hay un axioma que dice, no hay enfermedades sino enfermos. Estos son todos los puntos que pueden doler. Bien. Puede doler en una persona todo esto o puede ser que en una persona duela más una parte que la otra.
Lo que quiero referirme también es las trocanteritis, que también suelen verse, y las pubalgias, y esto tenerlo en cuenta, que no es solamente en la mujer, sino en el hombre. Parte dorsal de la mano, parte palmar, antebrazos. Bien. Viendo todo esto así, uno puede tranquilamente decir, Dios mío, duele realmente. O sea, esto es lo que es característico de la fibromialgia. O sea, la fascia, amén del síndrome miofacial, la fascia que envuelve al músculo hace doler, y estos dolores que no son evidenciables, cuando una persona viene y te dice, me duele aquí, me duele allá, y uno no observa absolutamente nada, dice, esto no es posible, Claro. pero en realidad es posible. Bien. Estos dolores, Claudio, tienen relación con los dolores del alma. Como lo hemos repetido muchísimas veces, tienen que ver con los traumas vividos. Ayer en el diario La Capital, como una cosa nueva, salió en la Información General Neurociencias, los hijos heredan directamente los traumas de los padres. Esto es un artículo hecho en Nueva York con 32 personas del Holocausto, y queremos decir que nosotros venimos trabajando esto desde el año 2007, y realmente le volvimos a ganar a los americanos, porque cuando nosotros estuvimos en el año 2007, presentamos 300 personas evaluadas con el síndrome de fibromialgia y fatiga crónica, y te puedo asegurar que los americanos venían y se comían toda la información que teníamos. Demostrando que verdaderamente hay un antecedente en nuestros padres y quizás hasta abuelos, ¿no? De los traumas que han sufrido ellos. Alguna Bien. vez podamos hablar, esto se llama estrés transgeneracional. Se nos fue el tiempo, nos quedaría el tema de las opciones terapéuticas, pero bueno, hay tratamientos y se puede llegar a un buen resultado. Lo más importante es recalcar que el tratamiento es personalizado. Cada circunstancia determina la patología que tiene cada paciente. Bien. Y es gracias a eso lo que puede darle un tratamiento efectivo. Bueno, vamos a dar direcciones y teléfonos para todas estas personas que vienen ya vagando de médico en médico sin una respuesta, sin nada en concreto y que quizás están padeciendo, ¿no? Fibromialgia. Van a poder saber un poquito más. Vamos a dar dirección y teléfono de la Fundación. Urquiza 2217, 2434 769, 2436 447. Bueno, muchas gracias por estar con Gracias. nosotros.